Como os decíamos en el vídeo donde os enseñamos los rodillos Wahoo, la marca no se ha detenido ahí, ha seguido innovando para que la experiencia de entrenar en casa sea más real que nunca. Wahoo ha desarrollado dos accesorios que junto con un rodillo inteligente hacen que mantenerse sobre la bici en casa sea otra historia, os lo aseguro. Vamos con el Climb. Este dispositivo inclina la bici exactamente al tanto por ciento de pendiente que nos esté simulando nuestro rodillo Wahoo en cada momento, subiendo y bajando la parte delantera de nuestra bici para que la sensación de realidad sea total. Tanto sentados sobre el sillín como de pie en los pedales, cuando simulamos pendientes fuertes y la bici se inclina en el mismo porcentaje, la sensación es mucho más real que si se mantiene siempre horizontal. Y esto tanto subiendo como bajando, porque también se inclina hacia abajo. Sin duda es otra historia. El dispositivo se vincula con el rodillo inteligente de Wahoo y el propio rodillo le manda la información que está recibiendo del simulador virtual que utilicemos para ir de este modo totalmente sincronizado. Cuando la resistencia del rodillo nos va a simular un tanto por ciento de desnivel, el Climb se coloca con ese mismo desnivel en el mismo segundo. Se nota el cambio incluso en las décimas, de un 5,2 a un 4,9 la bici varía y se siente. Eso sí, el Climb en modo automático solo es compatible con rodillos Wahoo, pero también podemos colocar el mando sobre nuestro manillar y regular manualmente la inclinación sin necesidad de tener conectado un simulador. El Climb es capaz de simular pendientes positivas de hasta el 20% y negativas del 10% y es perfectamente compatible con los dispositivos GPS de Wahoo, el Element y el Element Bolt. Y además incluye todos estos diferentes adaptadores para las diferentes horquillas que existen en el mercado, tanto de eje de 9 como eje pasante. El otro dispositivo que termina rizando el rizo para hacer realidad la sensación de montar dentro de casa como si estuviéramos haciéndolo en el exterior es el ventilador inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque el flujo de aire que nos proporciona va variando según queramos, en base a las pulsaciones cardíacas o en base a la velocidad. Si queremos pulsaciones, se conecta directamente con cualquier banda de plecho, ya sea ANT+ o Bluetooth. Y si preferimos la variación relativa a la velocidad, se conecta al propio rodillo inteligente o a un sensor de velocidad que tengamos en la rueda trasera de un rodillo convencional. El ventilador nos facilita estar más tiempo sobre el rodillo porque evita que sudemos de un modo exagerado, que es lo que ocurre normalmente en interior. La deshidratación y la fatiga son mucho menores. Eso sí, os recomendamos que os pongáis al menos un maillot, no solo una camiseta de interior que es lo habitual, y que estéis pendientes de hidrataros, porque aunque menos, ya que el aire nos refresca y no necesitamos transpirar tanto, seguimos perdiendo bastante líquido. Y como depende de la temperatura donde entrenemos y de los gustos de cada uno, con la app gratuita Wahoo Fitness podemos regular el flujo de aire que queramos según nuestras pulsaciones o velocidad, fácilmente cambiando los límites de pulsaciones o de velocidad. Y el ventilador automáticamente se adapta a los nuevos límites para ofrecer el flujo de aire según las pulsaciones o la velocidad que llevemos. Así la adaptación será perfecta. Por experiencia personal, la primera o dos primeras veces os recomiendo tener el teléfono a mano durante la sesión para poder jugar con los límites y así personalizar el ventilador a nuestros gustos personales. Y si decidís disfrutar de este dispositivo, probad en mitad de una sesión a girarlo 90 grados y ya veréis la grandísima diferencia que hay entre entrenar con él o sin él. Empezaréis a sudar como posesos. Y para completar la experiencia, Wahoo también dispone de una mesa con ruedas y fácilmente ajustable en altura para colocar nuestro ordenador o tablet justo delante de nosotros, para meternos dentro del entrenamiento de nuestro simulador. Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros al canal para estar siempre al día y os agradecemos como siempre el me gusta. Y acabamos con una sonrisa. En una entrevista de trabajo. Dice, bien, le hemos aceptado, ahora empezará cobrando 1.000 euros y más adelante cobrará 1.400. Dice, bueno, me parece muy bien, acepto el puesto, pero ya vendré más adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.